Bien, niños y niñas, el día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje, vamos a exponer una experiencia de cambio familiar. La exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado, con la intención de informar. Ahora, toda exposición se realiza en forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien, y siempre se emplea materiales relacionados a lo que se expone. ¿Cuáles son nuestras metas para el día de hoy con nuestra clase? Usar un tono de voz adecuado durante la exposición, dar información del familiar de quién se expondrá y para qué se presenta la experiencia. Eso va a ser en la presentación. Ustedes van a dar una información de su familiar y van a decirnos por qué o para qué se realiza esto. Luego, expresar ideas sobre la experiencia de cambio de forma clara. Emitir una opinión sobre la experiencia y el uso de los materiales durante la exposición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de nuestra exposición? ¿Para qué haré la exposición? Para dar a conocer una historia de cambio y superación ante la crisis. ¿Para quién haré la exposición? Para mis compañeros y compañeras y para mi familia. ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Dice, será una experiencia de algún familiar o amigo que haya superado una crisis. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Tendré en cuenta una planificación y me expresaré con claridad. Bien. En cuanto a la planificación, ya la hemos estado realizando desde el día martes. Ustedes han hecho su entrevista, luego ayer han escrito su texto, me imagino que han elaborado sus materiales para la exposición, ¿ya? Eso es planificar, es decir, una serie de pasos que yo hago antes de realizar mi exposición o antes de escribir un texto. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos para exponer el día de hoy? Primer paso a tener en cuenta. Revise el papelote o mural con el título de la exposición. Luego vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografías, dibujos y otros materiales. Ubica el espacio para la exposición. Entonces, primer paso. En mi casa voy a buscar un espacio donde yo voy a exponer, ¿no? En qué parte de la pared de mi casa voy a pegar mis papelotes, mis gráficos, mis carteles, lo que ustedes hayan elaborado para exponer. Por ejemplo, también pueden presentar fotografías de su familiar, ¿no? De quién ustedes van a hablar, qué tipo de negocio hacía, porque algunos van a hablar de su negocio, que cómo han cambiado debido a esta pandemia, según lo que me han enviado sus lecturas, o su relato, perdón. Bien. Luego de haber hecho eso, de organizarse en dónde se va a exponer, qué van a usar, vendría el segundo paso. El segundo paso es ensayar. Tienen que ensayar la exposición frente a un familiar. Pídele que te evalúe, luego mejora tu exposición según sus aportes. Usa esta ficha y señala qué puedes mejorar. Bien. Segundo paso, ya me organicé en dónde voy a exponer. Tengo listo todos mis materiales. Ahora tengo que ensayar. Y el que me está orientando, mi familiar, me tiene que decir si lo estoy haciendo bien o qué puedo mejorar, ¿no? En qué puedo cambiar. ¿Qué me falta? Levantar la voz, hablar tal vez en forma entonada.
no estar parado en un solo lugar, sino desplazarme, no dar la espalda a la cámara, ¿no? Siempre algunas recomendaciones de cómo exponer. Luego de ello, van a completar esta ficha donde se van a evaluar ustedes mismos sobre cómo están haciendo su exposición para que puedan ver qué mejorar y así hacerlo ya en forma final para que lo puedan compartir con sus compañeros en el WhatsApp. Listo. Ahora vamos al tercer paso, que es ya cuando ustedes están exponiendo, ¿no? Dice, ese es el paso más importante porque en él se va a reflejar todo lo que han elaborado durante los días martes, jueves y viernes, porque se han preparado para su exposición. Entonces, vamos, dice, primer paso cuando ya empezamos a exponer, saluda antes de empezar la exposición. Luego de saludar, tienes que iniciar la exposición presentando información sobre el familiar de quién expondrás y para qué se presenta la experiencia. Quiere decir que saludo y luego digo, voy a hablar, por ejemplo, Estrella, voy a hablar de mi abuelita Griselda, que tenía un tipo de negocio. Ahí ella va a mencionar qué negocio tenía su abuelita, ¿no? ¿Y para qué se presenta la experiencia? Y quiero hablarles de mi abuelita para decirle cómo ella salió adelante cambiando lo que vendía para poder superar la pandemia y tener ingresos económicos, ¿no? Entonces así, más o menos tienen que explicar. Luego ya cuando empiezan a exponer, usa un tono de voz adecuado para presentar tu relato. Recuerda mirar al frente, no dar la espalda a la cámara y procura no leer en todo el tiempo tu papelote o cartel. Cuando uno expone, no puede leer todo el momento, ¿no? A veces cuando te olvidas de alguna palabrita, ahí recién lees, ¿no? Lo que te olvidaste. Porque cuando uno expone está preparado para hablar, porque conoce el tema, entonces puede hablar y hablar y hablar, ¿no? Porque ya sabe lo que va a decir. En cambio, cuando uno lee es porque no se ha preparado. Entonces aquí tienen que ir aprendiendo que hay que prepararse siempre ante una exposición. Bien, también me olvidaba decirles que si ustedes van a exponer, tienen que estar bien presentables, por decirlo, con su ropa del colegio, su uniforme si lo estuvieran en casa limpio, su buzo o si no, una ropa de calle y cuidando su presentación, ¿verdad? Bien peinaditos, ¿ya? Así uno tiene que exponer. Es como si estuviéramos de igual manera en el salón. Todos nos van a observar, ¿no? Porque el exponer es público. Entonces tienen que cuidar su imagen. Bien. Recuerden también, usa tus materiales durante la exposición. ¿Qué van a emplear? Gráficos, carteles, ya tienen que usarlo. Al finalizar tu exposición, dice, termina tu exposición reflexionando sobre la experiencia de cambio familiar. Opina, ¿qué te pareció y qué podemos aprender de esta experiencia? Bien, cuando ya terminaste de decir todo tu relato que ya ayer lo escribiste, vas a reflexionar sobre lo que tú nos has dado a conocer, ¿no? Vas a decir, ¿qué te pareció lo que hizo tu familiar? ¿Y qué has aprendido de lo que ha hecho? ¿No? ¿Qué te enseña a ti? Y para culminar, agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. Bien, entonces el paso 3, que acá está, es todo lo que ustedes harán en el momento de la grabación de su video, de su exposición, así que a tenerlo en cuenta.
Y por último, dice 4. Luego de la exposición, comenta con un familiar cómo te sentiste durante la exposición. Evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para explicar la experiencia. Bien, en el cuarto paso ya viene la autoevaluación. Para ello le envío una ficha en la cual ustedes se van a evaluar cómo se han desarrollado durante la exposición que han realizado. Ahí están sus metas de aprendizaje. ¿Ya? Bien, chicos, entonces espero que ya todos estén listos para exponer, hayan elaborado sus materiales y recuerden que su video de la exposición lo tienen que enviar al grupo del aula para que todos conozcan sobre su familiar que ha salido adelante durante esta pandemia o en algún momento que ha tenido una dificultad, cómo lo superó. Bien, a trabajar.